Ya. Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de donde nos estén viendo, donde nos estén sintonizando. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos haciendo finalmente la apertura de un podcast que no es el único, van a haber muchos podcasts en el futuro sobre lo que hemos llamado el proceso de formación continua que vamos a tener de parte de dos instituciones importantes. Por un lado tenemos CIDE, Centro de Investigación, Desarrollo y Epidemiología, y por otro lado Wolfram Silva Develop, que se conoce como WSDEV. Eh, este tipo de oferta que estamos haciendo entre estas dos instituciones es porque ustedes saben que actualmente hay importantes problemas sobre el análisis de los datos de salud, sobre todo en salud pública, que cuando queremos hacer vigilancia epidemiológica o queremos hacer investigación académica en los procesos de formación de nuestros estudiantes, cuando estamos haciendo o en las carreras de salud o en las maestrías que tenemos de salud pública, epidemiología u otras afines, siempre hay dificultad de cómo manejar los datos, de cómo poder organizar los datos, de cómo poder analizar los datos, de cómo presentar los datos. Y esta es la propuesta que estamos haciendo, digamos, ¿no? Eh, el presente propuesta, como decía, es una propuesta que tiene que ver con la formación con R. Esta es la utilización de una herramienta importante, pero desde la perspectiva de no utilizar gran cantidad de códigos, a veces poco difíciles, complejos, que atemoriza un poco a la gente. Eso también es un paso más importante, es un paso más allá de lo que inicialmente a veces trabajamos con Excel. Es cómo podemos agarrar esos datos y hacerlo mucho, digamos, profundizar en sus análisis con eso. Eh, bueno, yo me quedaría por ahí, no sé, con el compañero, el ingeniero Wolfram, hablando un poco de la herramienta de R, pues, y todo lo que significa, que considera sobre esto, digamos, ¿no? Sí, yo creo, maestro, que una de las cosas más importantes, ¿no? Que hay eh, que tocar o de las que hay que hablar en este espacio es sobre las dificultades que los profesionales encuentran para el uso de R, porque yo creo que todos sabemos del potencial de R como herramienta, pero hay algo que nos tiende a detener un poco, ¿no? Y que nos causa como un poco de temor a introducirnos en la utilización de la herramienta, que es que creemos que solamente es para programadores, porque todos los ejercicios o videotutoriales que podríamos encontrar en YouTube, su mayoría son haciendo código y las personas que hacen las demostraciones, todo lo hacen en base a código. Pero nosotros queremos mostrarles que también existen paquetes en R para poder hacer esos mismos análisis, esos mismos gráficos con pocas líneas de código. Y esto lo que hace es que el usuario vaya poco a poco entendiendo el código que se genera detrás de R, porque el hecho que utilicemos un paquete que es una interfaz gráfica no quiere decir que no hay código. Sí hay código, pero no lo generamos nosotros, lo genera ese paquete automáticamente por debajo, y entonces nosotros usamos la interfaz visual gráfica y vamos entendiendo el código que sucede debajo de esa herramienta. Un elemento importante, Wolfram, es señalar y dejar muy claro que en este entrenamiento, que vamos a meternos en ese ambiente o en ese ecosistema visual de manejo de los datos, esto de ninguna manera, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los análisis, no reemplaza definitivamente de ninguna manera los criterios técnicos, no reemplaza los criterios de qué tipo de abordaje le voy a hacer a los datos, no reemplaza, digamos, la necesidad de tener claro, dependiendo, vamos a tocarlo posteriormente, del tipo de variable, etcétera, qué es lo que nosotros vamos a hacer con estos datos. Es decir, este ambiente, que ya lo hablaba el ingeniero Wolfram, que tiene que ver con un ambiente de un ecosistema visual, repito, no reemplaza ni va a reemplazar nunca, ¿verdad?, el criterio técnico de las capacidades, de los conocimientos que tengamos para no solo reconocer el tipo de datos que tenemos, sino cómo podemos interpretar estos análisis. Eso es porque tenemos que ver, digamos, posteriormente los análisis, ver la trazabilidad que tienen estos datos, ver el orden que se presentan los análisis y la fuerza o la,
digamos, en este caso, lo robusto que puede hacer, digamos, el análisis y, lógicamente, en este caso, los reportes. Eh, Yo creo que un aspecto muy importante, maestro, ajá, de eso que usted acaba de mencionar, para poder ampliar un poco más, y yo creo que todo el mundo hoy en día, hasta para lo más simple, utiliza también la inteligencia artificial, ¿no? Hasta sí, para lo más simple. exacto. Y tenemos también ese otro mito, hablando de mitos con el uso de R, también hay varios con la inteligencia artificial y así nos van a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, yo como programador creo que fue una de las primeras promociones que cuando salió este boom de la inteligencia artificial, dijeron los programadores van a desaparecer en X tiempo. Pero aunque la inteligencia artificial esté haciendo unas funciones, el programador como tal, desde mi punto de vista, no va a desaparecer, ¿no? Porque hay un criterio siempre que es humano, que es lo que usted está mencionando. En el caso de análisis de datos, aunque la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas como nosotros, nunca o al menos hasta el momento, y esperamos de que no suceda de esa forma, siempre debe prevalecer el criterio técnico humano. Totalmente de acuerdo. Ahora, regresando un poco, sí, a lo que estamos proponiendo, Wolfram, la ruta pasa por, lógicamente, ver los fundamentos, este ecosistema visual y todos sus componentes, como RStudio, las diferencias, cómo se complementa, las diferentes herramientas visuales, que no las queremos mencionar todas, pero hay muchas herramientas visuales que vamos a utilizar. Es que vamos a ir desde esos fundamentos, vamos a transitar hacia lo primero, digamos. Yo tengo una base de datos, ya sea en formatos, pueden ser Excel, puede ser de texto o CSV, separada, digamos, por coma, eh, y tenemos que importarla. Tenemos que revisar ese proceso también de cómo importar, de cuál es la estructura que tenemos de las bases de datos. Y posteriormente vamos a ir viendo, digamos, algunos elementos que tienen que ver para definir claramente que vamos a entrar en ese tipo de cosas, que no es lo mismo variables categóricas, perdón, que variables, por ejemplo, que tienen datos numéricos. Igual dentro de los numéricos hay diferentes, digamos, estructuras de la variable numérica. De igual manera cuando hablamos de fecha. Y cada una de ellas parte, lógicamente, cuando hacemos una importación, ver su estructura, cuando importamos esos datos, hacer, digamos, una revisión de su estructura, una buena clasificación de las variables, que nos permita ir siguiendo poco a poco, entonces, el proceso que vamos a hacer para el análisis posterior de los datos. Claro, maestro, por eso la concepción del curso, ¿no? Inicia en esa parte, en fortalecer lo que son los conceptos y los fundamentos para poder Correcto. identificar las variables, como usted mencionaba, para poder tener ese criterio de cómo utilizar estas variables para mejorar nuestros análisis. Correcto, y en este sentido, como señalamos, entonces pasando a los otros momentos, no es lo mismo cuál es la técnica, y eso es lo De importante, es el acuerdo. criterio técnico, Humano. exacto, técnico de las personas que van a estar ahí, eso es lo que vamos a guiar nosotros en este proceso, no es lo mismo el tratamiento de una variable como es la edad, que una variable, digamos, numérica, con una variable, por ejemplo, que está ya, que es numérica, pero tiene decimales, la otra es una variable numérica integral. Se parece, sí, pero hay diferentes. O cuando estamos hablando de la estrategia de análisis con variables dicotómicas, digamos, ¿no? Ocurre un evento, no ocurre un evento, el sexo, ¿verdad? O algunas categorías que tienen que ver, por ejemplo, si tiene hipertensión, diabetes o dengue, pues, por ejemplo, que Así son es. parte de los datos que tenemos. Y ahí vamos con Sí, este y proceso. bueno, maestro, yo creo que una de las cosas que nosotros siempre hablamos y siempre conversamos antes de llegar a este momento era cómo podemos hacer la diferencia. Se recuerda, siempre decíamos, Sí, sí, no somos los únicos sí. que pueden ofertar este tipo de cursos de análisis eh, de datos en salud, posiblemente, o de análisis de datos en general, o de R en general, pueden haber muchos cursos, pero nosotros siempre decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos la diferencia? ¿Qué es lo que caracteriza así de IWS Dev, en este caso, de otros cursos? Y es que nosotros vamos a proporcionar el acompañamiento, van a ser clases totalmente sincrónicas. Entonces, en este exploratorio de datos que mencionaban, el alumno no va a estar él solo tratando de ver, seguir un video, poniendo pausa, esto no, va a ser clases totalmente sincrónicas, apoyadas paso a paso en este caso, nosotros como tutores del curso. En este sentido también, Wolfram, es de suma importancia señalar
que en todos esos momentos es lo que se llama un momento o un espacio que no puedo llamarlo el corazón, digamos, de este contenido del entrenamiento, pero sí una parte central, fundamental. Por eso cuando vamos digamos, en ese recorrido de los módulos, entramos a un módulo que está programado, que es el módulo 5, donde hablamos que vamos a trabajar lo que se dice el plan de análisis. O sea, porque vamos a Muy tener importante. claro cómo lo importamos, las variables y todo, sí, pero una vez que está ahí, hemos hecho todo el proceso de importación, revisión, limpieza, ya estamos listos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta base de datos? ¿Cuáles van a ser las preguntas que le vamos a poner a esta base de datos? ¿Cuál va a ser el plan que vamos a hacer? Digamos, ¿cómo vamos a ir en etapas? Vamos a hacer análisis univariado, cada variable, y ver sus patrones, ver la relación entre variables. Eso es lo que vamos a trabajar, y por eso, en eso, cuando entremos ahí, eh, no es un problema del software. De acuerdo. Este no es un problema, digamos, de que estamos utilizando este o el otro, o cuál es Sí, la herramienta más visual, más importante, sí. sino que estamos utilizando un razonamiento. Totalmente de acuerdo, maestro. Y esto me trae a mí, eh, me retrocede, ¿no? Y me hace rebobinar un poco a tanto recuerdo de las experiencias laborales, porque todo esto que vamos a desarrollar es basado en la experiencia, ¿no? Que hemos vivido en el día a día a lo largo de nuestras carreras como profesionales. Y es que no es la primera, bueno, una de tantas veces, ¿no? Que decían, hablando en el sector salud, queremos hacer un boletín automático. Bueno, y la primera pregunta es, ¿Qué ¿qué quieres debe poner ahí? contener? Es correcto, Claro, ¿qué que debe ahora, de contener el boletín claro, automático? ¿No? Porque el profesional de la salud debe de poder realizar ese plan de análisis, y eso facilitaría mucho el tiempo, al menos en mi caso, ¿no? Como profesional de la tecnología, para desarrollar. No es lo mismo que un profesional de la tecnología se siente a desarrollar, ¿no? Eh, hay que hacer un boletín o una automatización, o pues. una automatización de un proceso sin tener claro antes, bien definido esos conceptos. El porqué de cada componente de ese plan de análisis, ¿no? Porque todo depende del contexto que esté pasando en, 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 en el país, por decirlo de una O u una otra forma, o región, una región, un un municipio. municipio. Pues depende, no va a ser el mismo boletín si estamos en medio de una pandemia en un tiempo que el brote está controlado, por decirlo así, ¿no? Y esa es una de las críticas que nosotros siempre hemos hecho, maestro, que pasan años tras años, tras años, tras años, y los boletines siguen siendo lo mismo. Lo Y mismo. consideramos que no es posible, ¿no? Que periódicamente deberían de Hacer ajustes, hacer ajustes y ajustes. revisar esos planes de análisis con las que esos productos de información fueron construidos. Entonces, una vez que tengamos eso y vamos a guiarlo, vamos a hacer, digamos, las sesiones, van a ser sesiones de mínimo 2 horas, hasta 3 horas de trabajo, eso va a ser central, va a ser un elemento importante. Pasaríamos entonces después que cada, digamos, grupos que organicemos va a ser entonces en base a esa reflexión desde el punto de vista no solo técnico, sino también desde el punto de vista académico, qué respuestas vamos qué preguntas vamos a poner y qué respuestas le vamos a dar a esos datos, digamos, ¿no? Pasaríamos después a los análisis, lógicamente, vamos a pasar a todo un proceso asistido de parte de Wolfram y de mi persona en guiar a todo el grupo que tengamos, digamos, en cómo se va a hacer ese análisis. Partiendo del plan de análisis. Sin el plan de análisis no podemos seguir avanzando. Por eso ahí le vamos a dedicar un importante tiempo que va más allá del clic aquí, clic acá, clic allá. Sí, eso se va a hacer y vamos a aprender, pero vamos a aprender también cómo vamos a dirigir una buena ¿cómo se llama? Análisis de los datos. Eh, eh, para ir ya finalizando en esta cuestión, digamos, pasaríamos después de eso, lógicamente, a interpretación de los datos. ¿Verdad? ¿Cómo Sí, interpretamos? Y eso cómo se podría después sacar a través de como reportes, no sé, informe. Sí, uniformes. y esta para mí, maestro, es la parte, digamos que, como decir, ponerle la cereza al pastel, ¿no? Cuando llegamos a esta parte, porque si bien en el curso van a haber bases de datos de ejemplo del sector salud, porque como lo dice el curso, ¿no? Es análisis de datos en salud como tal. Van a haber bases de datos de ejemplo cuando lleguemos a esta parte. Si el alumno
tiene sus propias bases de datos, él puede trabajar con sus propias bases de datos aplicando el conocimiento Buen y punto. aprovechando el espacio del curso para poder trabajar en esos informes, ¿no? Y que nosotros también como regalía vamos a entregar algunas plantillas en las que ustedes se pueden basar para trabajar y hacer sus informes o sus productos de información con un mejor, digamos que estilo o mejor capa de presentación. Estructura, pues, una estructura Sí, que sea una mejor robusta. estructura desde el punto de vista visual hasta del Del contenido contenido. Exacto. que estamos colocando. Por eso, en este sentido, esta alianza que tenemos, este esfuerzo conjunto que tenemos entre CIDE, la parte, digamos, metodológica, de análisis epidemiológica y todo lo que tiene que ver con la parte más, digamos, técnica, metodológica, académica, se confunde, o se funde más bien con la experticia y las capacidades que tiene WSDev, que tiene que ver con la cuestión de poder hacer eso, una traducción desde el punto de vista más técnico, digamos. Entonces, esa fusión creo que es un plus que hace la diferencia en muchos aspectos, digamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo ahí, maestro, porque esto también, en base a la experiencia que vivimos a lo largo de estos años, bueno, que en mi caso yo he ido aprendiendo de los diferentes profesionales de la salud para poder hacer mejor mi trabajo, pero yo creo que no hay nada mejor, como dicen, zapatero a tus zapatos, y hay Claro. conceptos que definitivamente quien los maneja mejor y en la parte, digamos, estadística, metodológica, conceptual, etcétera, ¿no? Es en su perfil de formación, y en la parte tecnológica la van a aprender conmigo, que en este caso, pues en mis últimos, que 12, casi 15 años me he dedicado a la parte de salud digital como tal. Ok, ya para ver estos elementos, vamos a ir a finalizar, sí, con algo concreto, porque no solo vamos a ver estos elementos, algo concreto. Como decía un poco el ingeniero Wolfram, hablaba de que igual los compañeros y compañeras que tengan sus datos porque están trabajando su tesis, los compañeros y compañeros que están en una estructura sanitaria y quieren revisar cómo sus datos los pueden hacer mejor, los pueden lógicamente incorporar en este proceso y lo vamos a apoyar para hacer esto. Por eso decimos que es una formación guiada, que es un entrenamiento asistido. Vamos a tutorear estos procesos. Serán reuniones, o en este caso serán sesiones sincrónicas, en vivo. No es que ustedes van a ver un video hablando mi persona o hablando Wolfram sobre... Y No, que no va a haber interacción, no, que es lo sí, que queremos, que haya correcto. Que hay interacción. interacción, intercambio. Así es. Intercambio y todo. Por eso vamos a ver ahora el cupo que tenemos. Van a ser, digamos, los días sábados estas sesiones están previstas a partir de 2 a 3 horas, a partir de las 9 de la mañana los días sábados. No tenemos, vamos trabajando un poco en qué plataforma la vamos a preparar, para que sea total y absolutamente interactivo, digamos. Creo que es un elemento importante. Igual, dentro de las mismas sesiones se van a organizar trabajos grupales con estas plataformas, ¿verdad? De unos 20, 30, 35 minutos, depende de donde, por grupo, porque esa es la mejor manera. La mejor manera de aprender es hacer. Sin lugar a dudas. En muchas ocasiones a mí me han pedido, ¿no? Que quieren aprender a programar, enseñarme a programar esto, y yo lo que les digo es, yo no le puedo enseñar a programar a nadie. A programar se aprende programando, sí puedo darte los conceptos, los fundamentos, apoyarlos, pero a programar se aprende programando. Entonces, es así en este mismo caso también del análisis de datos en salud, lo vamos a aprender de forma práctica, haciendo con esa metodología learning by doing. Learning by doing, eso es importante. Como tenemos ese tipo de abordaje, ¿verdad? Guiado, tutoriado, digamos, por así decirlo, digamos, estructurado, no podemos abrir un curso masivo. De acuerdo, ¿Verdad? sí. No podemos decir, bueno, que se inscriban los que quieren y de pronto vamos a tener 50, Y, 60 y no vamos a posiblemente. poder dar atención de Exacto. calidad. Entonces, por eso solo vamos a abrir este primer esfuerzo, que esperamos seguirlo después, y vamos a hablar después de lo que viene en el futuro, como máximo de participantes de 30. Esto nos va a permitir poder hacer grupos pequeños, más interactivos, poderlos atender, poder darle la respuesta y que realmente sea sustantivo.
sea sustantivo. O sea, no estamos hablando aquí de cantidades, estamos hablando de calidades, de calidad que nos va a permitir eso. Por eso vamos a hacer algo más personalizado, con guías, ¿verdad? Posible, y voy aquí con este elemento para darle el espacio al compañero Wolfgang que vayamos cerrando esto, es de que todo el material didáctico, todo lo que se ha venido trabajando de cada uno de los módulos van a estar a disposición de los 30 participantes de manera irrestricta. Sí, lo pueden utilizar en lo que quieran, pueden ayudarlo para hacer otras cosas posteriormente, para regresar a ellos y poder otra vez volverlos, ¿cómo se llama?, a revisar. Sí, y algo, aparte de que tratamos de desarrollar esas guías con el paso a paso, ¿no? Y de que todo pueda funcionar de la mejor manera. Yo creo que un punto interesante en este caso es que a las 10 personas que se inscriban, adicional a tener el material del curso y a poder recibir las tutorías durante el curso, aparte del curso van a tener acceso a 1 hora gratis de asistencia personalizada por uno de nuestros expertos, ¿no? Pueden utilizarla para alguna tesis que estén tratando de desarrollar, para un proceso de investigación, inclusive también para algún trabajo que estén realizando y que tenga que ver con análisis de datos o investigación, salud pública, epidemiología o tecnología en general. Pueden tomar esa hora totalmente gratis para que nosotros los asesoremos y los apoyemos. Pero estamos hablando de los 10 primeros, Claro, que sí, vamos a a llevar los 10 contigo a los primeros que se principios que inscriban, así es vamos que pilas para ahí a ser estimularnos, uno de los 10 primeros. correcto. Para ya prácticamente finalizar, estamos diciendo que este es solo el inicio. Ya estamos preparando, no solo con nuestras eh, eh, competencias y capacidades, sino con otros colegas que tenemos también, que van a seguir en este proceso de apoyarnos en el proceso de formación de personal de salud, ¿verdad? Que son matemáticos, que son epidemiólogos, que son expertos en el área de manejo de datos de las ciencias de la salud, etcétera. O sea, tenemos un pool de docentes, inclusive tenemos compañeros con grados académicos importantes, digamos, ¿no? O sea, tenemos, además de ingenieros, tenemos médicos, epidemiólogos, gente con maestría, gente con doctorado, es decir, la planta docente que tenemos a disposición nosotros en la medida que vamos avanzando, ustedes van a tener esa posibilidad de acceso a ella. Entonces, estas son las bases. Después nosotros vamos a ofertar otro entrenamiento donde ya pasemos de análisis bivariado, análisis, digamos, bivariado, podemos hacer análisis ya de modelos como análisis multivariado, ver regresiones simples, regresiones múltiples, regresión logística y, ¿por qué no? Más adelante vamos a ir hablando de lo que se llaman, por ejemplo, series de casos, etcétera, digamos. Entonces, los invitamos. Damos inicio, según lo que estamos más o menos programando con todo esto, para el día sábado 25 de julio del 2026. No te quedes atrás. Esta es tu oportunidad. Inscríbete ya. Estamos. Fueron como 20